Un saludo para todos. Tengo el placer de presentarles una maravillosa entrevista a un personaje que ha representado altamente el sector financiero y viene importado directamente desde España, Madrid. Una persona que, a pesar de haber estudiado economía y haberse desarrollado durante todo el sector en superintendencias, en el sector financiero y en varias gerencias comerciales, hoy es el representante legal de uno de los mayores bancos a nivel nacional y multinacional, como es el Banco BBVA. Óscar Cabrera es el presidente desde el 2008 y se ha desempeñado con unos grandes resultados, impulsando al banco a ser el tercer banco más grande a nivel Latinoamérica. A pesar de ser un gran profesional, hoy tengo el gusto de presentarles una maravillosa persona, una persona que es dedicada a su familia y, como no, al deporte, que es su pasión. Un deporte que lo ha llevado siempre a exigirse más, que es, como es, montar en bicicleta. Tengo el gusto de presentarles una maravillosa persona y una entrevista que sé que les va a encantar. Hasta luego. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por concedernos este espacio, este momento y pues tener la disposición para responder a nuestra entrevista. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad del Rosario, de la especialización de Gerencia de Mercadeo, y el día de hoy pues queremos hacerte una pequeña entrevista con algunas preguntas sobre algunas percepciones y algo de tu vida laboral y proyectos que al día de hoy has tenido. Pues un placer, adelante. Muchas gracias. Gracias. Como digáis, como Bueno, pues teniendo en cuenta, digamos, que tu trayectoria, nosotros hemos consultado mucho sobre ti, hemos investigado y digamos que hemos visto que tu trayectoria ha sido muy fuerte en España y en México y que a partir del 89, digamos, que se enfocaba en el sector financiero. Quisiéramos saber cuáles han sido esos retos importantes que has tenido y cómo los has superado como líder. Bueno, vamos a ver, mira, bueno, ya casi más tiempo en Colombia que en otros lugares. En Colombia llevo ya 8 años, más que en México, que fueron 5, y bueno, pues en España es que nací ahí en España. Pero bueno, yo te diría que el reto más importante, y además, pues porque estáis estudiando en este momento, creo que puede ser algo que pueda también ser de utilidad, es hacer la transformación de tener una visión muy técnica de la vida, profesionalmente hablando, ¿no? A empezar a ser gerente, a liderar, ¿no? A gerenciar, a liderar, a dirigir, ¿no? Esa es la gran cosa que uno aprende a fuerza de años, y además es donde uno se encuentra mucha más gente que se queda en el camino, ¿no? Todos arrancan igual, todos estudian lo mismo, todo el mundo piensa, tengo grandes aspiraciones de llegar a no sé dónde, y no todo el mundo llega. Y cuando la gente no llega, la diferencia entre el que llega y el que no llega es el que sabe hacer la migración de ser el que más sabe hacer algo a hacer que los demás sean capaces de hacer algo. Y eso, que parece una simplificación tremenda de las cosas, es tremendamente relevante. Entonces yo creo que para eso a eso nadie le prepara a uno. Uno lo aprende a golpe de resolver incidentes y de situaciones que se van produciendo, y digamos que ese es el elemento fundamental, y es el momento que uno hace ese clic y ese cambio, cuando realmente uno pasa de ser una persona más en un equipo grande resolviendo temas muy concretos y muy particulares en una dimensión reducida, a realmente poder tener la capacidad de liderar, y no todo el mundo está preparado para liderar. Por eso, si lo que estáis estudiando en este momento es liderazgo, creo que probablemente es de las clases más importantes en las que os tenéis que centrar. Aparte que ya sé que estáis estudiando un grado de marketing, ¿no? Pero bueno, creo que el otro elemento es un elemento fundamental. Y eso es lo que uno aprende a fuerza de años, donde uno se equivoca más y donde se puede conseguir hacer la diferencia o simplemente fracasar, ¿no? En el liderazgo. Pues teniendo en cuenta que los medios de comunicación y tus colaboradores te reconocen como un líder exitoso, cercano y pues bastante familiar, ¿cuáles consideras tú que son como esos pasos o como esa ruta que debe seguir una persona para convertirse en un líder exitoso? Yo creo que uno de los temas más importantes es, uno empieza su vida siempre, como decía antes, a uno le pagan por lo que sabe hacer, y así uno empieza a trabajar, ¿no? Tienes tu hoja de vida, tus calificaciones, te dan un puesto de trabajo, prosperas en las primeras etapas de tu vida por lo que sabes hacer, qué buena hoja de cálculo, qué buen PowerPoint, qué precisión a resolver tal problema, qué modelo más brillante, ¿no? Fantástico, ¿no? Acertó muchos riesgos, ¿no? Cosas, ¿no? ¿Sabéis? Y te pagan por eso, ¿no?
Pero lo realmente complejo es llegar a un momento en el que uno, y normalmente en esas etapas de la vida, uno siempre piensa que el jefe no sabe de nada. ¿No sabes? Por decir, un jefe no sabe de nada, no entiende, no tiene ni idea, no sé cómo puede ser jefe. Bueno, pues precisamente es jefe porque probablemente se ha desprendido de ese conocimiento preciso y ya está en una fase distinta que la de liderazgo. Entonces, yo diría que mi principal consejo es que hay momentos en la vida en el que uno tiene que despojarse de tanto conocimiento que te viene muy bien para poder valorar el trabajo, evidentemente, y no puede ser un analfabeto funcional, obviamente, ¿no? Pero uno tiene que empezar a dejarle pensar que el valor está en lo que sé hacer y, como os decía antes, insisto otra vez, empezar a pensar en cómo hago que los demás sean capaces de conseguir sus objetivos, que son los míos y que son los de la organización, no los de la sociedad, ¿no? Y eso es a lo que yo me ocuparía más. Entonces, uno empieza a ser buen líder cuando empieza a respetar a su jefe intelectualmente, para que nos entendamos. Oye, pues hombre, pues empieza uno a verle y dicerme, pues, tan pendejo no es, ¿no? El tipo consigue que las cosas ocurran, ¿no? Y realmente a ese tipo no se le está pagando o no consigue estar en la posición por lo que él sabe hacer, como os digo, está porque es capaz de conseguir que los demás consigan lo que tienen que lograr. Entonces, eso es lo fundamental, lo que yo creo que una persona tiene que aprender y normalmente pues eso es, como decía antes, a punta de accidentes en la vida, de inconvenientes o de fracasos y éxitos y experiencia, ¿no? Don Oscar, esta consecución de objetivos de los que usted nos habla, quiero que nos cuente por favor si en el banco que usted preside, el Banco BBVA acá en Colombia, tiene algún programa de desarrollo para sus colaboradores. Sí, por muchos. Digamos que yo creo que una de las diferencias que tiene BBVA en relación con otras entidades es que por nuestro perfil, por dos motivos, ¿no? Por nuestro perfil global, ¿no? Digamos, estamos muy expuestos a la innovación que se produce pues, en Colombia y fuera de Colombia, ¿no? Entonces tenemos una capacidad de absorción de innovación muy fuerte y por lo que es la vocación que estamos intentando instalar particularmente en Colombia, donde creemos que hay formas de organizarse mucho más productivas que como está organizado Colombia como país, ¿no? Queremos mucho más en la inclusión que en la exclusión, como filosofía nuestra. O sea, queremos mucho más en hacer participar a todo el mundo y en crecer con todo el mundo que en esa estructura tan colombiana de pirámides tan verticales, ¿no? Entonces, esas dos concepciones, la de que tenemos capacidad de absorción, nos ha llevado a que muchos de los programas, uno de los temas fundamentales de la inversión en capacitación, evidentemente una capacitación, digamos, técnica para lo que es el desarrollo de un puesto de trabajo, eso siempre está ahí, los que hay que hacer. Tenemos unos programas muy fuertes que tienen que ver con formación y liderazgo, en principios, en ética, en trabajo en equipo, mucho coaching también. Tenemos siempre habilitadas líneas de coaching para muchas personas, evidentemente ya para personas que están ya en el ámbito de liderazgo, ¿no? Lógicamente, donde hay que ayudar a los equipos a hacer esa transición. Esa transición, no todo el mundo vale para hacer la transición, pero evidentemente si no te preparan para ella, pues seguro que no vales, o es más difícil, ¿no? Tendrás que ir a liderazgos espontáneos que existen, pero es cierto que también, como todo en la vida, si te explican alguna cosa más de liderazgo, de cómo organizar equipos, de cómo hacerles participar en unos objetivos, pues todo va a ser más sencillo que si no es así. Y a veces también necesitamos la ayuda de un tercero que nos haga enfrentarnos a nuestras propias miserias, vamos a decir así, o a nuestros propios inconvenientes para conseguir realmente reubicar o redefinir o ajustar, ¿no? O sea, las personas no van a cambiar 180 grados. Pero sí es cierto que se pueden moderar en gran medida los comportamientos, ¿no? Uno puede ser en casa muy controlador, ¿no? Y sin embargo pones una pequeña máscara social que le permita ser mucho más integrador o mucho más integrador con los equipos. Entonces todo eso es formación, ¿no? Entonces yo creo que esa forma hay que darle. Nosotros en el banco invertimos muchos recursos y hay que ver precisamente como tener un esquema de coaching permanentemente abierto, programas de liderazgo, mucho programa de trabajo en equipo y una comunicación muy cercana, ¿no? Tampoco solamente la formación, sino la comunicación en el sentido de que la organización
tiene que sentirse mucho más implicada o se tiene que sentir permanentemente implicada con lo que está pasando, ¿no? Entonces, hacemos un ejercicio muy importante de compartir la estrategia. No es formación, pero hacemos un ejercicio muy importante de compartir la estrategia permanentemente con todos los equipos, donde pues, cuando hacemos la gira reunimos fácilmente a 4.000 personas del banco en distintos lugares durante una semana muy intensa, donde sois testigos de ello, donde compartimos la estrategia, pero que no es que estemos guardándonos nada, estamos contando lo que está pasando. Entonces, no es formación, pero es comunicación, pero en el fondo todo eso lo que genera es una integración del equipo, un ambiente de cercanía, de camaradería, que facilita el trabajo en equipo, reduce fricciones, que junto con formación de liderazgo, pues yo estoy seguro que de este banco, gracias a esa inversión que estamos haciendo, van a salir muchos más líderes y muchas mejores personas, porque mucha de esa formación de liderazgo no solamente tiene un elemento para lo que es el desempeño de las labores acá, que te valen en casa y en la sociedad, ¿no? Porque al final hacen más personas. Entonces sí, hay mucha inversión en eso por el convencimiento como grupo y acá también. Como decía, nosotros creemos que tenemos que ser distintos a la sociedad que nos ha tocado vivir. Y es demasiado excluyente. Nosotros la queremos incluyente. Y eso para nosotros es fundamental y pues por eso estamos dedicados a comunicar, a formar y a hacer que todo el mundo sienta que los éxitos son de todos. Teniendo en cuenta la anterior pregunta y sabiendo que eres un formador de líderes, nos gustaría que nos compartieras cuáles son esas 3 características que buscas en un buen líder o que fortalecerías en un líder. Has dicho 3. Yo sé que las cosas hay que explicarlas siempre en 3. Entonces eso es un ejercicio, porque eso es como te gusta, ¿no? Tu pareja, ¿no? Pues, eso es importante, ¿no? Bueno, yo creo que, mira, una de las cosas que me gusta mucho decir es que un líder tiene que liderar de entrada dando ejemplo. Un ejemplo positivo, ¿no? Cosa de decir, porque o digamos que antes de empezar los 3 elementos, déjame que haga una pequeña distinción teórica, ¿no? Antes de entrar los 3 para no desvirtuar la discusión. 1. Cuando hablemos de liderazgo no estamos hablando de jefes, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí. Estamos hablando de alguien que consigue movilizar en positivo de una forma incluyente a un equipo hacia un fin común, ¿no? Bajo esa definición, ¿no? No bajo un jefe, porque yo digo que ojalá todos los jefes sean buenos líderes, ojalá todos los buenos líderes acaben siendo jefes. Ese es el óptimo. Ese es el óptimo de la vida. Entonces, ya hablando de eso, ya con esa pequeña definición, pues claro, tiene que ser alguien que dé ejemplo, tiene que dirigir con el ejemplo. O sea, no puede ser una persona, no puede ser un buen líder una persona que lo que hace simplemente es trasladar a su equipo un problemón, ahí os dejo, y es una simplificación, ahí os dejo, vaya lío, oye, mañana a las 8 de la mañana ahí lo quiero, yo me voy. ¿No? Pues es un ejemplo, ¿no? Pero sí. Un líder tiene que liderar con el ejemplo. Un líder triunfa con el triunfo de sus equipos. Que es otro tema que ya te diferencia de muchos jefes, ¿no? Es decir, al final el éxito de uno tiene que ser el éxito de su gente, o sea, uno tiene que disfrutar con el éxito de sus equipos, ¿no? O sea, un mal jefe es aquel que ve que hay una oportunidad de promocionar a un gran elemento de su equipo, de que le vaya mejor y simplemente es que me hace una mujer. No, es que ahora no. Hay una gran oportunidad, pero qué pena, ¿no? Es que vaya lío con lo que tengo ahora de trabajo. No, pues eso es un desastre. O sea, un buen líder lo que tiene que hacer es propender por el desarrollo de sus equipos y tener esa generosidad para que la gente camine. Y una tercera, que me han dicho 3, una tercera, un dicho ejemplo, hemos hablado de la generosidad con el equipo, ¿no? El propender por el equipo, y otra es pues, yo diría que simplemente la empatía, la cercanía, ¿no? O sea, la capacidad de comunicación, ¿no? La capacidad de compartir objetivos comunes, que eso al final es mucha comunicación, ¿no? Es decir, la gente no funciona simplemente por el mandato. Si tú quieres conseguir un rendimiento del 150%, lo que tienes que hacer con la gente es que la gente comparta el porqué de las cosas, ¿no? Tú puedes decir simplemente
hay que, no sé, banca, hay que captar, ¿no? Bueno, pues eso es un mensaje muy simple, ¿no? Pero si tú eres capaz de, como líder, transmitir a tu equipo la relevancia que es captar, ¿no? Y por qué es importante captar, y es que, mire, es que, digamos, no estoy pidiendo crédito para dar crédito, requiere la liquidez, y estos momentos son complejos, no complejos, entonces empiezas toda la liga completa y te haces partícipe de la estrategia en su conjunto, y eso es comunicación, empatía y demás. Yo creo que la gente, ante ese tipo de situaciones, y es trabajar por la convicción y el convencimiento, trabaja mucho mejor que si es por el mandato. No capte o salte, que no me mira, salta, porque es importante que saltes porque vas a estar en mejor forma física, tal. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Y eso muchas veces parte de los elementos que nos suelen fallar. Ya te he dicho 3. Tendemos a dar instrucciones, muchas veces los jefes, simples, binarias, haga eso, y perdemos la gran oportunidad de conseguir un aliado, muchas veces cuando nos dedicamos a tomar un tinto, y simplemente explicar, mira, estamos en tal punto, en la estrategia hay esto, por A, B, C, conviene que hagamos esto, ¿está de acuerdo? Si no, regular, deja que lo discutamos, gastemos un tiempo tomando un tinto, venga, caminemos, porque se camina con una distinta. Yo creo que la diferencia entre un trabajo alienante o un trabajo donde no encuentras sentido, ¿no? Entonces, hacer que tu gente encuentre sentido a las cosas es lo que es fundamental. Teniendo en cuenta esas características que nos acaba de decir, ¿cómo cree que lo ven sus colaboradores? Buena pregunta. Hombre, yo te voy a decir cómo me gustaría a mí que me vieran, es como os he dicho. Eso es como a mí me gustaría, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sería muy osado y muy por mi parte pensar que me ven así, ¿no? Probablemente habrá de todo, y habría que preguntarles a ellos, ¿no? Habrá quien me vea así, y habrá quien no me vea así. Es decir, yo estoy peleado con los jefes que no son líderes, estoy peleado con eso, estoy buscando esos líderes que pueden ser grandes jefes, ¿no? Evidentemente, pues este tipo de concepciones o de modelo, hay unos que los queremos a pie juntilla. Yo soy un creyente radical y talibán de ese modelo, pero no es menos cierto que hay otras personas que piensan justamente lo contrario, que son esos que dicen el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Los que piensan que tiene que tener a la gente hasta las 12 de la noche ahí trabajando en la mesa y estar viéndoles, porque si no les veo, realmente no van a estar produciendo, ¿no? Yo no creo eso. O sea, yo creo en la responsabilidad de las personas, pero ese tipo de personas, cuando les hablas de esto, son formatos mucho más excluyentes, más rígidos, más de jefe, menos de líder, pues evidentemente no son personas que podrán hablar muy bien de mí mismo, ¿no? Probablemente. Pero las personas que creen esto, pues probablemente tendrán una imagen positiva mía, ¿no? Pero yo creo que eso mejor sería preguntarles a mis colaboradores, ¿no? A la gente. Y ya, yo lo que sí que te puedo decir es que sí soy convencido de que gran parte de la metamorfosis que ha sufrido el banco en estos años, pues ha sido precisamente un cambio de modelo, donde hemos puesto mucho más énfasis que se le ponía anteriormente a estos conceptos de liderazgo, de equipo, de inclusión, y creo que es uno de los grandes cambios que ha transformado el banco, ¿no? Yo no viví antes aquí, porque llevo el tiempo que llevo, pero sí es cierto que de alguna forma en los comportamientos sí he percibido que se ha producido, y tengo la seguridad hoy de que este banco opera con muchas más almas puestas en él que antes, ¿no? Porque al final es un modelo mucho más integrador, ¿no? Es decir, pues si me cuentas la estrategia, soy un convencido, si yo te cuento la estrategia, tú vas a trabajar mucho más en toda la estrategia, porque te voy a estar explicando permanentemente que lo que estás haciendo no es una nimiedad, es una cosa tremendamente importante. Y entonces yo creo que con eso al final consigues que la gente trabaje mucho más, y creo que es parte de la transformación. Ahora, que cómo me ven a mí como líder, pues habrá de todo. Ahí conmigo hay gente que le va bien, gente que le va mal, y esto pues es subjetivo. Es subjetivo, ¿no? Yo no me atrevería a denunciarlo. Bueno, y queremos conocer qué persona ha influido en tu vida y que ha influido en ese desarrollo profesional. Me encanta que me hagas esa pregunta. Mira, te voy a decir una situación en mi vida, digamos, que no es tanto una persona, sino, bueno, sí, una persona a la que yo aprendí mucho a quitarme ese rol técnico, ¿no? Yo al final, claro que personalmente yo arranqué en funciones muy técnicas, ¿no? Yo empecé como auditor externo,
llevé la controlía de un banco, me fusioné con otro, llevé la planeación, llevé el control de gestión, pasé a llevar la dirección financiera del banco en México. O sea, todo son labores muy técnicas, ¿no? muy técnicas al final, ¿no? En algún momento, y evidentemente, yo empecé la vida como todos los técnicos, ¿no? Radical. No hay un jefe que no sea un pendejo. No saben nada. El que más sabe soy yo. Yo soy el que más sabe. Y entonces no me lo reconocen porque soy yo el que más sabe. Y soy yo, si no es por mí, esto no funciona porque vaya cuadrilla de bobos que no se enteran, ¿no? Pues empecé como quizás todos, empezamos todos, ¿no? Entonces, la persona, en mi estancia en México aprendí mucho de la gente que estuve allá. Y yo fue un momento en el que cambié y decidí que, bueno, más allá de todo eso, aunque lo pudiera pensar, porque eso a uno no se le quita, pero que había que corregirlo, ¿no? Entonces decidí lo que algunos psicólogos en alguna metodología llaman poner una máscara a mi vida y entonces contenerme. Entonces, yo paso mi vida haciendo un ejercicio de contención. O sea, probablemente el Oscar que habla de Lewis acá puede que no sea el mismo que ven en mi casa. Y es porque yo hago un ejercicio de contención consciente. Consciente. O sea, digamos que me pienso las cosas antes de hablarlas, intento contener mis emociones, para que de alguna forma no me salga ese monstruo, ¿no? El técnico que os decía, ¿no? Ese que dice, no, aquí nadie sabe nada y tal. Entonces, pues eres más tolerante. Algunos dicen que no tanto, pero bueno, es más tolerante, utilizas mucho más eso de no estoy convencido de lo que me estás contando, piénsatelo, mira esta otra lista, a lo mejor por aquí si lo enfocas puedes mejorarlo. En el fondo a veces estás pensando, vaya bobada. Pero entonces, ese tipo de máscara yo lo aprendí de un máscara o comportamiento, lo aprendí en el jefe que tuve en México, en el cual pues, yo creo que me llevó a tranquilizar un poco mi forma de entender las cosas, a relajarme y a ser mucho más integrador, ¿no? O sea, sí, eso sí. Eso yo soy consciente de una mutación en cierto momento en mi vida clarísimo y concreto. Era muy peleado. Peleaba todas las peleas. Y ahora pues decido que peleas algo y que peleas no vale la pena. Más medido, ¿no? Bueno, pues para finalizar, sabemos que usted es un amante de la literatura. Nos gustaría que nos recomendara un libro. Ah, carajo. ¿Un libro de qué? Bueno, pues sabemos que amante es de un la amante del literatura. deporte, del ciclismo. Sí, de la literatura, bueno, de leer, pero no tanto de la lectura. De la lectura, digamos, ¿no? Un libro. Quizás un libro que haya marcado tu vida. Un libro que recuerdas mucho. Un libro que estoy leyendo ahora, que me parece que es tremendamente interesante y además tremendamente importante seguramente para las transformaciones que vive el mundo ahora, ¿no? Ahora estoy leyendo, me ha dado por leer temas de desigualdad, ¿no? Es una corriente de distintos economistas que se han puesto de moda y que de alguna forma pues, describen cómo esto, ¿no? Cómo los procesos de crecimiento desordenado de las economías, ¿no? Están generando unos niveles de desigualdad tremendamente importantes y que de alguna forma pues, acaban siendo un problema, ¿no? Es decir, hay que ser mucho más incluyentes, hay que incorporar mucha más gente al reparto de la torta, ¿no? Entonces estamos estudiando El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, es un economista francés muy exitoso que hace ese tipo de que hace esas reflexiones, ¿no? Que bueno, pues hace una propuesta de distintas medidas que tienen que hacer que precisamente ese crecimiento de las economías, como la de Colombia, pues ojalá sea de una distribución mucho más homogénea de la riqueza y genere bienestar para muchas más personas que lo que ha podido ser en el pasado, ¿no? Que nos ha llevado a un país con una desigualdad tremendamente importante, ¿no? Tenemos los índices Gini peores del continente y de gran parte del mundo, ¿no? Pero bueno, pues estoy en eso. Un libro muy recomendable. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer. Estuvimos muy complacidos de escuchar pues, tus respuestas. Nuevamente, mil gracias por toda tu disposición y pues por tu bonita energía y hacer que esta entrevista fuera como muy, sí, no sé, fluyera súper bien. Bueno, en verdad, muchas gracias. Muchas gracias. No, un placer porque además uno no tiene la ocasión habitualmente de encontrar
encontrarse con gente con tantas ganas con entusiasmo y con ganas de prosperar y jóvenes además, por lo cual encantado. Y encima, algunos del mejor banco de este país. Algunos. Vale. Gracias. Gracias a vosotros.